El día de hoy nos acompaña para inaugurar este segundo día de actividades el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Pues muy rápidamente nada más externar un caluroso saludo a todas y todos los colegas de las diferentes entidades estatales, municipios, organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que ayer considero que fue un día bastante provechoso en cuanto a al diálogo que se planteó, y agradecerles también de antemano a todos los ponentes que participaron, a nuestros moderadores. Y bueno, el día de hoy continuaremos con nuestros trabajos. Nos acompaña también el doctor Armando Bartra, consejero académico del Coneval. También un poco más adelante estará con nosotros nuevamente la doctora Claudia Maldonado. Y a las 12 del día, pues tenemos el evento de premiación. Y al término de este también haremos un anuncio relevante en cuanto a la siguiente convocatoria para ustedes, para entidades federativas y municipios. Entonces, espero que nos puedan acompañar a lo largo de toda la jornada del día de hoy. Reitero, me da como siempre muchísimo gusto ver a muchas caras conocidas y a los nuevos colegas, nuevas colegas que se integran a estos eventos, pues más que bienvenidos. Y como siempre, que espero que puedan rescatar muchas ideas, muchos trabajos que se van a presentar el día de hoy, sobre todo porque me queda clarísimo que a todos nosotros lo que nos importa es seguir fortaleciendo la estructura de evaluación de las políticas públicas sociales en nuestro país, y bueno, que también se dé una retroalimentación entre todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias, doctor. Eh, Sin más preámbulo, pues comenzaremos esta jornada con la presentación de los resultados del diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas, la cual estará a cargo del maestro Edgar Martínez Mendoza, quien es coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval. Bienvenido, Edgar. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas, poder acompañaros el día de hoy. Y bueno, aprovechar para platicarles qué ha pasado con este tema del monitoreo y la evaluación de las entidades federativas. Recordemos que ya son un par de años justamente desde que arrancamos este proceso, en el cual hemos interactuado constantemente con ustedes y hemos sido aliados, hemos sido testigos justamente de los distintos esfuerzos que ustedes han estado provocando desde sus entidades federativas. Miren, retomo un poco parte del origen, qué nos motivó tener justamente este ejercicio. Nosotros le llamamos la segunda ola de impulso al monitoreo y la evaluación. Recordemos que hubo un primer esfuerzo importante, distintos acontecimientos que se generaron del 97-98 al 2006-2008 aproximadamente. En ese tiempo tuvimos la creación de Progresa, pero más allá de eso es cómo la evaluación se incorpora en el diseño de un programa, cómo desde el principio que se está pensando se utiliza evidencia, se busca información, investigación, para poderla adecuar, para poder dar contexto a los nuevos programas, a las nuevas políticas. Fue un caso emblemático en ese sentido. Pero también se solicitaron, por ejemplo, por primera vez, lineamientos o reglas a los sujetos, los programas sujetos a reglas de operación, este conjunto de parámetros, de lineamientos, ¿no?, que deberían tener los subsidios. La entrega de subsidios tendría que estar sujeto a estos parámetros de reglas de operación para poder, obviamente, transparentar, dejar más claro qué hace un programa, cómo lo hace, a quién lo entrega, etcétera. Tuvimos también la creación del ramo 33, la Auditoría Superior de la Federación, la transformación de la función pública, el inicio de la ley de transparencia, el caso de Cedesol, que fue relevante por todo el impulso del desarrollo social con respecto a una subsecretaría de prospectiva, planeación y evaluación. Estaba llevando a cabo un proceso de evaluación de los mismos programas, pero ajeno a quienes operan justamente los programas. También interesante todo ese proceso. Eso fue la primera ola. Eso incluso concluyó, podemos decir, la primera ola con la Ley General de Desarrollo Social en 2004, después el arranque del Coneval, los lineamientos de evaluación, la medición de la pobreza, que fueron, podemos decir, un parteaguas en ese sentido. Y todo eso provocó un segundo impulso que ya no se quedó solamente a nivel federal, y ya empezó a permear cada vez más, muchísimo más claro, más contundente en los distintos gobiernos subnacionales. Vimos la reforma constitucional en 2008, donde quedó más claro que cualquier uso de recursos tenía que ser evaluado, por un lado. Pero por otro lado también que quienes iban a hacer esas evaluaciones en la federación y las entidades federativas tenían que ser unidades técnicas
que estas dos mismas áreas o estos mismos órdenes de gobierno fueran a determinar. Eso generó todo un impulso y toda una apertura muchísimo mayor a los procesos de evaluación de las entidades federativas. Pero también en esa segunda ola se expandió la evaluación a otros temas muchísimo más allá del tema de desarrollo social, ¿no? Se fue implementando en otras normativas, en otras leyes, cambio climático, por ejemplo, una de ellas, y otro par que fueron desarrollándose posteriormente. A raíz de esto fue cuando iniciamos este ejercicio piloto para conocer cuántas evaluaciones tienen las entidades federativas. ¿Recuerdan este ejercicio que hemos platicado un poco antes? Bueno, en ese piloto 2009-2010, que nos tomó un poco de tiempo poderlo desarrollar y pensar cómo sería la mejor forma de darle la lectura a qué están haciendo las entidades federativas. Y en ese piloto que se desarrollamos, hubo un par de cosas bien interesantes. Miren ustedes, las 32 entidades federativas tenían en normativa la existencia de áreas de evaluación. Ya estaba la norma, en distintas normas, por cierto, que debería haber un conjunto de parámetros de evaluación de los distintos programas, sociales y no sociales. Ahora, segundo parámetro importante, dado que había un proceso de impulso de la Ley General de Desarrollo Social, varias entidades federativas empezaron a desarrollar sus propias leyes de desarrollo social. Y ahí empezaron a especificar justamente las distintas temáticas de evaluación enfocadas al desarrollo social. Cuando hicimos la distinción, encontramos otra cosa bien interesante. Vimos cuántas áreas de evaluación estaban, digamos, fuera o externas al tema de desarrollo social, cuántas estaban internas. Había 21 fuera de las áreas de desarrollo social, había 12 que estaban dentro de las áreas o de las mismas secretarías de desarrollo social. Pero en total, solamente 10 estaban operando. Solo 10 unidades de evaluación estaban operando en ese primer momento. Vimos también cuántas evaluaciones había, cuántos procesos de indicadores había, y encontramos, por ejemplo, que no había muchas evaluaciones. Solamente había 5 evaluaciones las que encontramos en ese conjunto de años, 2009-2010. ¿Saben cuántas tenemos hoy en 2021? 661 evaluaciones han hecho los estados en este proceso. Tenemos más información, faltan todavía retos importantes, obviamente, con este proceso, lo vamos a ver más adelante, pero hay un crecimiento y hay que reconocerlo, hay un proceso de generación de información que es valioso. Sin él, no pudiéramos entonces profundizar en un segundo elemento. También vimos en ese primer ejercicio piloto que había 7 entidades federativas que ya estaban promulgando los puntos de indicadores de resultados. Ya se solicitaban matrices de indicadores, por ejemplo, en las distintas unidades, en distintas entidades federativas. 7 estaban pidiendo. En 3 estados teníamos también un ejercicio de padrones y en 28 entidades federativas estaba el proceso de indicadores, tanto de gestión como de resultados. Eran pocos los resultados, pero ya teníamos, digamos, ese impulso al proceso de evaluación. Así iniciamos 2009-2010. Eso nos llevó entonces a trabajar en el diseño del instrumento del diagnóstico de evaluación y hacer una primera medición para todas las entidades federativas de forma muchísimo más estructurada. Y a partir de ahí, cada 2 años, hemos venido generando este documento. Documentos que ustedes lo han consultado, que ustedes lo han utilizado, que ustedes lo han revisado incluso en las distintas fichas y componentes. Ustedes han sido básicamente los creadores de la generación de esta información. El esfuerzo y el trabajo que ustedes han detonado acá está plasmado en 9 elementos, 2 componentes. El componente normativo, que es la parte institucional, y el componente práctico, que también nos deja, obviamente, reconocer en los hechos qué se está haciendo. Estos 9 elementos que partíamos de normativa asociada al desarrollo social, los criterios para programas nuevos, las reglas de operación, la difusión de información, transparencia en el presupuesto, pero también todas las distintas áreas o temáticas asociadas a la parte de evaluación. Si existe o no un área de evaluación, en funciones o no, si tiene atribuciones, funciones claras, etcétera. Los diferentes elementos de metodología de evaluación, si hay un PAE, si hay distintos tipos de evaluaciones, ¿no? Si hay monitoreo, si hay indicadores, tanto de gestión como de resultados, si son públicos, si tienen fichas de indicadores, si están sistematizados, etcétera. Incluso si los diferentes programas tienen alguna base de identificación de beneficiarios, tienen padrones o tienen algún ejercicio que les permita conocer justamente este desarrollo y este proceso. Esos son los 9 elementos con las distintas características que hemos buscado. Ahora, ¿cómo avanzamos? ¿Qué tenemos y qué estamos encontrando? Estos son los principales resultados. Aquí, esta gráfica es muy interesante porque podemos sacar varias conclusiones en este ejercicio.
De entrada, vean el promedio que teníamos de calificación en el 2011, cuando arrancamos por primera vez este diagnóstico, 44. Hoy tenemos 89 de promedio. Vemos un crecimiento importantísimo. Incluso este 89 es 6 puntos más que lo que tuvimos en 2019. Y son 44.6 puntos adicionales desde el punto de arranque. Ese es el crecimiento importante en materia de instrumentos de monitoreo y evaluación. Vemos también que las distintas brechas se han ido reduciendo. Hoy, por ejemplo, podemos ver en 2021 cómo pasamos de, digamos, quien tiene la menor calificación, 59, a quienes tienen las calificaciones más altas, 99. Que por cierto, tenemos un empate en primer lugar, Jalisco y Oaxaca, en este rango, en este nivel. Pero vean justamente ustedes las siguientes calificaciones. Están realmente muy cercanas. Hidalgo, Guanajuato, Estado de México, Colima han hecho un trabajo espectacular en esto. Tienen calificaciones muy, muy cercanas. La mayoría de los estados tiene calificaciones muy altas. Solamente un par de entidades federativas todavía han presentado, ¿no?, digamos, algunos elementos en menor cantidad, en menor desarrollo en este proceso. Estas brechas se han reducido, decíamos, de manera importante. Incluso podríamos decir que con respecto al más alto y al más bajo, pasamos de tener 60 puntos de diferencia en 2011 a 39 puntos en 2021. Todavía hay retos importantes, pero este proceso nos ha llevado, digamos, a una especie de un ejercicio de convergencia en los distintos ejercicios y procesos que han tenido las entidades federativas. Acá se ve más claro cómo empezó, cómo va. No es un meme, pero ahí lo pueden ver justamente, ¿no?, el trabajo que ustedes han hecho, cómo en 2011 teníamos este ejercicio, digamos, pocas entidades federativas tenían un elemento, digamos, superaban el 50%, superaban el 50% de los distintos elementos de monitoreo y evaluación. Pocas entidades federativas. Es más, vemos cómo Ciudad de México y Estado de México destacaban del resto de las entidades federativas. Había, obviamente, un proceso muchísimo más heterogéneo, pero ya habían distintos elementos, pocos desarticulados, a lo mejor desintegrados, pero cada quien estaba iniciando desde este punto de partida. Este proceso que nos llevó justamente a través de asistencia técnica, capacitaciones, intercambios, ¿no?, seminarios como estos, obviamente ejercicios justamente como el que estamos haciendo, de tener un índice, de tener esos procesos de diálogo, pero también el intercambio entre ustedes, justamente conocer las diferentes prácticas y conocer qué cosas han funcionado y qué cosas no nos han funcionado en este proceso. Eso nos llevó entonces a 2021 a tener justamente esta panorámica, este contraste más amplio, donde ya se puede descartar que hay una mayor concentración de entidades federativas en el cuadrante 1, donde la mayoría obviamente supera los 50 puntos. Todavía hay algunas entidades que están justo en el límite, probablemente Chiapas, ¿no?, que está acá justamente en este límite, y un par de entidades federativas que a lo mejor se nos han quedado un poquito más atrás. Cambiamos radicalmente justamente este proceso de 2011 a 2021. Esta convergencia en instrumentos de monitoreo y evaluación ha sido muy favorable para tener un piso, para tener un punto de partida mucho más homogéneo en los estados. Tal vez también se pueda pensar si ha sido poco o mucho tiempo. Eso también es otra variable que necesitamos seguir estudiando y seguir analizando. Pero el crecimiento ha sido muy distinto entre las entidades federativas. Hay estados que han avanzado muy rápido y se han mantenido, pero también hay estados que han tenido un incremento y luego distintos factores han afectado la generación de instrumentos de monitoreo y evaluación y han provocado justamente tener estos cambios en este proceso. Miren las siguientes historias. Bueno, antes de eso, solamente un recuento también interesante acá. La parte de los instrumentos, antes de ver justamente qué ha cambiado en cada entidad federativa, déjenme hacer un recuento sobre los diferentes instrumentos y cómo se han movido en este ejercicio. Arrancamos 2011, decíamos ya, una primera conclusión es que había algo de donde partir. Sin embargo, era algo desarticulado, heterogéneo, con poca profundidad, con poca especialización técnica, había poco madurez en los distintos instrumentos, estaban muy aislados, incluso había heterogeneidad al interior de una misma dependencia. Había ejercicios, es cierto, como lo pueden ver en 2011, ¿no?, en todos los rubros, por cierto, pero estaban desarticulados como estamos mencionando. En 2021 ha habido una mayor consistencia en estos ejercicios. Más entidades federativas tienen esos procesos, pero también
al interior de sus sectores, al interior justamente del proceso y desarrollo de cada uno de ellos, ha habido una mayor profundidad en los ejercicios de monitoría y evaluación, una mayor articulación. Ya podemos empezar a ver cómo se están vinculando un sector con otro, cómo distintas áreas se empiezan a hablar y se empiezan a compartir información, cómo justamente estos desarrollos empiezan a ser utilizados para tomar decisiones. Justo en la mesa de ayer, en el seminario, vimos varios ejercicios de cómo estamos hablando del uso de los instrumentos de evaluación. Siguen siendo pocos, es cierto, podríamos decir, nos gustaría que fuera mucho más, pero ya tenemos muy buenas prácticas que se están destacando justamente en el uso de estos instrumentos y cómo esos instrumentos pasan de ser justamente una variable, una matriz de indicadores sencilla, donde tenemos un cuadro de 4x4 con indicadores, a tomar decisiones con esto, a asignar presupuestos, a modificar presupuestos, a rediseñar programas, a transformar distintas estrategias. Porque al principio para eso queríamos esos instrumentos, es lo que queríamos estar logrando justamente con esta cantidad de desarrollos. Veíamos el impulso importante que tuvo en 2004 la generación o la creación de la Ley General de Desarrollo Social. La mayor parte de las entidades federativas, 29, impulsaron este proceso. Impulsaron justamente tener también sus normas de desarrollo social. ¿Qué implicaba eso? Implicaba extender el tema de desarrollo social, no solamente a la Secretaría de Desarrollo Social, hablar también de la articulación de derechos, educación, salud, trabajo, que se requerían justamente para lograr un desarrollo social más integral, más amplio. Pero también esta ley estaba detonando clarificar qué es un programa, clarificar a quién van a ir dirigidos obviamente los apoyos, pero también sumarle el tema de medición y sumarle el tema de evaluación. Eso también estaba considerado en este proceso. Por eso justamente se consideró las reglas de operación, como lo veíamos en la primera ola, un proceso que ayudaba a transparentar los objetivos, los alcances, las formas en cómo iba a estar operando los indicadores, estas pautas que si bien en 2011 encontrábamos algunos indicadores de resultados, no se publicaba una ficha técnica de indicadores detrás, no se tenía una historia y un seguimiento de ese indicador, ¿no? O era solamente al menos un indicador para un programa. Era algo muy mínimo en realidad. Lo que estamos teniendo y encontrando hoy en estos procesos justamente son matrices más completas, mediciones de indicadores, fichas técnicas de cada uno de ellos que lo respalda, sistemas informáticos que van alimentándose constantemente y que empiezan a generar una historia para saber cómo van esos indicadores. Hay muy buenas prácticas también en este desarrollo, ¿no? Lo hemos platicado antes acá, pero bueno, son parte de los cambios y las transformaciones que hemos tenido en esta profundidad en la calidad de muchos de esos instrumentos. Padrones de beneficiarios que estaban solamente en una secretaría, que no tenían claro cuándo se iban a actualizar o cuándo se iban a estar renovando, qué elementos tenían que estarse incorporando, o bien que se creaban en algún momento y después ya no sabíamos qué sucedía con ellos, dejaban de existir, ¿no? O ya nos pasaban de una administración a otra, etcétera. Pues bueno, ahora vemos obviamente procesos más institucionales, más claros, con manuales, todo esto público. Recordemos que buena parte de la característica esencial de este diagnóstico, estos 9 elementos, es que esté la información pública, no solamente para quien la consulta, en este caso el Coneval o alguna otra entidad federativa, sino para cualquier ciudadano, que cualquier ciudadano esté interesado en esos procesos, pueda encontrar lo mismo que estamos encontrando nosotros. Ese es el nivel de transparencia. Que cualquier ciudadano pueda ingresar. A ver, yo no me creo esto. Tengo un poco de escepticismo. Déjame entrar a la página de cualquier entidad federativa, de Chiapas, de Aguascalientes, de Jalisco, a ver si es cierto que tienen esos indicadores, a ver si es cierto que tienen esas evaluaciones. Y ahí les pueden encontrar. Tenemos un par de retos en eso, que lo vamos a mencionar más adelante, pero están. Y hoy son mucho más detallados, como lo estaba mencionando en el caso de padrones. Cómo estos manuales, esos procesos, estas articulaciones son muchísimo más visibles ahora que el proceso que teníamos en 2011. Es parte de las transformaciones y los cambios. Que no se diga en los propios ejercicios de evaluación. Pasamos a tener 5 evaluaciones en 2009-2010 en el piloto a 661 evaluaciones en 2021. Desde 2020-2021, este proceso de análisis que hemos estado haciendo. La mayor parte de las entidades federativas tienen un seguimiento a las evaluaciones. Ya no se guardan en un cajón, sino se les da una retroalimentación, se utiliza, no se busca justamente promover esa utilidad de las evaluaciones. Sigue siendo un reto, obviamente, cómo detonar transformaciones, cómo decirle a los gobernantes
Oiga, tenemos una evaluación, es muy buena. Mire, aquí están los resultados. Por favor, tómalos en cuenta. Bueno, esa dinámica sigue siendo obviamente un factor. Y cada entidad federativa ha buscado formas diferentes de aproximarse, formas diferentes de promover el uso, sistemas de seguimiento a aspectos de mejora, las agendas de mejora que tuvo el Estado de Jalisco también muy interesante en este proceso, y así diferentes ejercicios que pueden detonarse y destacarse en este seguimiento. Por último, también destaco acá el proceso de creación de programas. Ya veíamos que muchos programas nacían con algunas deficiencias, con algunas limitaciones. Teníamos algunos casos emblemáticos de los cuales podíamos aprender ese ejercicio de proceso de incorporación de evidencias. Pero hoy son mucho más entidades federativas las que empiezan ya también a considerar distintos elementos de la evidencia justamente para crear mejores programas sociales. Es más, paréntesis, lo vimos en este ejercicio que hicimos el año pasado, donde platicamos con ustedes los diferentes programas que han estado desarrollando a partir de la pandemia. Y una de las preguntas que les hacíamos justamente era, ¿cuántos de ustedes usaron evidencia para poder impulsar o para poder diseñar esos programas que ustedes han arrancado ahora en la pandemia? No todos, desafortunadamente, pero la mayoría de ustedes ya estaba usando evidencia y estaba usando distintos elementos y más. Incluso algunos de ustedes nos dijeron que ya tenían procesos de evaluación de esos programas nuevos que habían arrancado ahora en la pandemia, para estar retroalimentándolos y para poder mejorarlos en un segundo momento. Bueno, esos son parte de los cambios de cómo se está gestando un mejor proceso en el uso de nuestros instrumentos de monitoría y evaluación. No solamente sirve tener más, sino requerimos usarlo y requerimos obviamente implementarlos en las distintas dinámicas y ejercicios de monitoreo y de evaluación. Ahora sí me regreso entonces a las historias. Tenemos distintas historias y esto es interesante porque a raíz de 10 años es importante tomarlo en cuenta por lo que viene a partir de este año. Tenemos 15 entidades federativas que tienen un cambio de gobierno y la pregunta que ustedes nos hacían en el pasado es, ¿afecta o no afecta el cambio de gobierno? ¿En qué medida? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Bueno, no es categórica la respuesta. Tenemos un conjunto de trayectorias muy importantes a rescatar acá. De trayectorias que nos cuentan justamente cómo estos procesos, estos distintos instrumentos que estamos platicando ahorita de manera muy general, se han transformado en procesos más amplios, más integrales, y empiezan a dibujarse justamente esas características en un proceso más integral. De entrada, déjenme reconocer el gran trabajo que ha hecho el Estado de Jalisco. Jalisco, por cuarta ocasión consecutiva, logra obtener el primer lugar en este índice. Que si bien es un índice con algunas limitaciones, con alcances obviamente ya estructurados digamos, con un parámetro muy fijo, es muy importante el ejercicio que se ha hecho acá por varios de ustedes en este proceso. Y inicio con Jalisco, que además de haber tenido ya por cuarta ocasión el primer lugar, en esta ocasión compartido con el estado de Oaxaca, la historia de Jalisco es muy interesante porque desde que se detona este proceso, con con la coordinación general de políticas públicas que estaba en la oficina del gobernador en ese momento, y que se estaba preparando para un cambio de gobierno hacia 2013, esa fue una característica particular. Pero también otra característica particular fue la articulación con más secretarías, esta alianza que conformó esta coordinación general con la Secretaría de Gobierno, con Planeación, con Desarrollo Social. A ellos 4 iniciaron este proceso y al poco tiempo, una vez de haber tenido justamente este cambio de gobierno, vino toda una transformación normativa y administrativa. Concentraron buena parte de las funciones, ordenaron, mejor dicho, buena parte de las funciones de evaluación, de monitoreo, ¿no? Dirigidas o articuladas desde una manera muchísimo más integral desde la propia Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, donde finanzas y planeación estaban llevando, obviamente, las riendas de ese tema y la expertise de tener una unidad técnica que se estaba formando y que se estaba construyendo y que permanecía fue muy valioso como criterios importantes en esta entidad federativa. Pero también muchos de sus otros desarrollos. Cómo impulsaron un fideicomiso, un fondo Evalúa Jalisco, cómo conformaron un consejo técnico independiente tanto para las temáticas de monitoreo como las temáticas de evaluación. Buena parte de esos ejercicios, de buenas prácticas, de buenos instrumentos de monitoreo y evaluación, los recuperó Jalisco y eso es parte importante que explica
por qué Jalisco se ha mantenido en estos primeros lugares. En segundo lugar, destaco acá en este conjunto de trayectorias el trabajo también muy importante que han hecho los distintos funcionarios y funcionarias del estado de Oaxaca. Otra historia muy particular, también muy interesante. Miren, Oaxaca justamente inicia el gobierno en 2010, si no me equivoco, inicia con también una unidad cercana al gobernador, la jefatura de la gobernatura, como esta unidad cercana al gobernador estaba demandando tener evaluaciones y, ¿por qué no? Conocer que con distintos parámetros de desempeño, el trabajo de cada una de sus dependencias, el trabajo de cada una de sus secretarios y sus secretarias. Y aquí fue muy relevante este impulso que le dio la jefatura a la gobernatura, como un titular, digamos, con esos elementos técnicos, podía entonces estar incorporando esos procesos y llevar en combinación con distintos organismos internacionales, ese proceso de 2011 a 2013, de buscar alianzas con Banco Mundial, con el BID, con el Coneval, con otros actores que fueran favoreciendo y que fueran articulando esos procesos de evaluación. También sumar desde un principio distintos, o tener, digamos, el apoyo, la coordinación de finanzas también fue muy favorable. No solamente esta unidad de la jefatura de gobernatura. Ahora, cambia un poquito el proceso a partir de 2013. Generan lineamientos de evaluación. Son de las primeras entidades federativas que hacen unos lineamientos de monitoría de evaluación más completos, pero empezaron a toparse justamente con el reto de que implementarlo tiene ciertas dificultades. Avanzar la normativa requiere ciertos consensos, ciertos procesos, pero implementarlo y llevarlo a la práctica también tiene otros retos. Presupuestos, evaluadores, ¿no? Distintos mecanismos de cómo hacer operativas esas evaluaciones, con qué términos de referencia, con qué metodologías. Y luego vino un cambio de gobierno. Y vino también cambios en la jefatura de la gobernatura, que podríamos decir como hipótesis que también afectaron nuevamente el liderazgo que se podía tener de la evaluación en algún momento. Pero después viene un crecimiento importantísimo 2017-2021 en el estado de Oaxaca. ¿A qué se debe? De antemano podríamos decir un par de hipótesis. Uno, la creación de la COPEVAL a partir de 2017, pero también el trabajo constante y permanente que ha tenido la Secretaría de Finanzas. Cómo justamente este vínculo entre esos dos actores, que ha ido de la mano en algunos momentos, en otros no tanto, pero ha sido bien importante justamente fortalecerse. Y combinar esas acciones ha llevado justamente a Oaxaca a recuperar mayores desarrollos de instrumentos de monitoría y evaluación en estos ejercicios. Y así podría contarles más historias. Michoacán también es muy interesante en este proceso, ¿no? Cómo Michoacán mantiene la misma calificación, pero no tienen esa, digamos, esa estabilidad que tuvieron. Hubo un cambio de gobierno, también tuvieron varias licencias del gobernador en su momento, de tal manera que no se lograba un liderazgo claro, quién iba a llevar los temas de monitoría y evaluación, que iban a estar teniendo justamente estos procesos. Sin embargo, han mantenido su misma calificación, pero los demás estados han avanzado, han seguido avanzando y por eso Michoacán se ha quedado rezagado. Por último, no quisiera pasarme esta lámina sin comentar el caso de Guerrero. Y si está por acá Irma, la verdad es que reconocerle el gran trabajo que ha hecho en este proceso. También ha sido una entidad federativa que ha tenido altas y bajas en este proceso, que tuvieron un cambio de gobierno, también tuvieron gobernador interino, hubo alternancias en este proceso, pero un área de evaluación con una sola persona, sin recursos para hacer evaluaciones, sin alianzas o sin, digamos, gente que lo pudiera estar colaborando en este desarrollo. Pues, ¿cómo una sola persona logra impulsar o retomar los ejercicios de monitoreo, los ejercicios de evaluación, gracias a las presiones de la auditoría? Aquí puede ser que fue favorable el proceso de la auditoría, y empezar a detonar otra vez esos ejercicios de monitoría y evaluación en este ejercicio, con condiciones obviamente muchísimo más limitadas, sin recursos, ¿no? Y digamos, sin este andamiaje institucional que pudiera estar arropando a otras historias en este proceso. Acá, los 10 estados que iniciaron en la parte baja en 2011 y cómo se han ido transformando en este proceso. Destaco, obviamente, el caso de Hidalgo, ustedes lo pueden ver, un caso sumamente interesante, donde también ha habido un conjunto de estabilidad política, pero también un liderazgo en el proceso de evaluación. Un gobernador
que se sentó a la mesa con sus secretarios y dijo, la evaluación va a estar acá en la mesa y vamos a estar constantemente revalorando cuál es el trabajo que se está haciendo, incluso ligado, vinculado a la estrategia de combate a la pobreza. Son particularidades que han hecho que los estados vayan desarrollando más y mejores instrumentos de monitoreo y evaluación. También, obviamente, cambios administrativos, cambios normativos, con el fortalecimiento del reglamento interior de Secretaría de Finanzas, con la creación de la UTED, de la Unidad Técnica de Evaluación, ¿no? De la misma coordinación de planeación, cómo viene a gestar nuevos procesos de evaluación y nuevas articulaciones. Básicamente aquí vemos un punto en común con el resto de los casos que han crecido. Combinaciones y articulaciones, coordinaciones en distintas áreas. Finanzas juega un papel importante en este proceso. Eso es parte de los aprendizajes que hemos visto acá. Por último, acá no quisiera detenerme mucho porque cada uno de ustedes son una historia muy interesante. Tenemos información muy valiosa que la van a poder consultar en el documento y va a estar muchísimo más detallado. Pero les dejo una reflexión en esto. El caso de Morelos y el caso de Durango. Ambos fueron creciendo, obviamente a ritmos distintos, y ambos decidieron en 2015-2016 arrancar una unidad de evaluación. Una unidad de evaluación con distintas características, uno autónomo y el otro no, pero con consejeros independientes en ambos casos, y fueron creando sus propios instrumentos, sus propios mecanismos. Durango no tuvo la misma suerte 2017 que el caso de Morelos, como lo pueden ver acá. Fueron trayectorias totalmente distintas y se deben a ejercicios, obviamente, y a contextos diferentes. Pero también rescatar, una vez más, el trabajo, como lo vimos en la mesa 1 de ayer, combinado de cómo la unidad de gobierno utilizó y ha utilizado las evaluaciones que hizo el organismo autónomo independiente del INEVAP en el caso de Durango. Cómo esta alianza, entonces, es más importante que justamente si tenemos o no un organismo autónomo. Esta coordinación entre estos actores sigue siendo un factor rescatable en este proceso. Y bueno, no me detengo más por el tiempo, pero hay muchas historias que podríamos enfatizar en esto. Antes de pasar a la parte final, quisiera detenerme aquí. El documento también va a traer un ejercicio y una profundidad justamente en los esquemas de transparencia. Hicimos una pregunta muy sencilla para poder profundizar en esto. Si la mayoría de los estados ya tienen indicadores, tienen metas, tienen obviamente una serie histórica, etcétera, bueno, preguntamos eso. Con un ejercicio de ciudadano simulado, se preguntó y se investigó justamente en las distintas entidades federativas información sobre los indicadores, las metas y los resultados de los indicadores. Solo 25 entidades federativas presentaron la información completa como estaba solicitando. Y en 7 entidades federativas entregaron archivos vacíos o con faltantes o sin la información que se estaba solicitando o simplemente el archivo no abría. Entonces hay retos todavía importantes de cómo profundizar y cómo mejorar este proceso de transparencia. Incluso también otra cosa que nos llamó la atención y que necesitamos seguir investigando. En 2015, básicamente todo este conjunto de información que estamos platicando estaba a 3 clics. En promedio pasó a 5 clics en 2021. Necesitamos, obviamente, profundizar más en esto. ¿A qué se debe? ¿Es el uso de las plataformas? ¿O qué está sucediendo con esos ejercicios de monitoreo y evaluación? En este proceso se han vuelto más completos y por lo mismo, al momento de ser más completos, requieren otro espacio, ya no tan al inicio en las páginas. Pero bueno, eso es parte de lo que estamos viendo y que necesitamos profundizar. ¿Qué más necesitamos profundizar en este ejercicio? Y con esto voy a concluir en este momento. Este aprendizaje de 10 años nos ha dejado, ya hemos visto, mejores prácticas, más prácticas en los distintos instrumentos de monitoreo y evaluación, pero también retos. Todavía vemos algunos aspectos frágiles que están vulnerando el ejercicio de monitoreo y evaluación. La normativa no siempre se complementa. En ocasiones podemos ver cómo se contrapone. Vimos que algunas historias reflejan de manera muy importante reestructurar sus normativas para poderlas hacer más completas, más articuladas. Pero también ya vimos que en un origen la mayoría tenía. Pues, ¿cómo hacemos más homogéneo, más consistente las distintas normas que ya existían? Solamente crear normas nuevas no es suficiente. Vimos también que buena parte de los sistemas de información están acotados solamente a una dependencia. Falta hablarse más al interior del Estado. Falta justamente combinar más factores entre distintas secretarías al interior de cada una de las entidades federativas. También requerimos hacer más homogéneo los distintos procesos. Sigue habiendo buena parte de los ejercicios de heterogeneidad al interior de los propios instrumentos con distintas secretarías. Reglas de operación, la mayor parte de las secretarías tienen, pero
con criterios distintos, educación que salud o desarrollo social que trabajo, etc. También, como lo hemos señalado en otras ocasiones, vemos un cierto sesgo en este proceso de la auditoría que es valioso, que es importante, pero que está sustituyendo evaluar las prioridades de cada entidad federativa por responderle a un auditor y sumar las evaluaciones de los distintos fondos del ramo 33. Es un tema que hemos seguido platicando y que necesitamos seguir encontrando una cuadratura en este proceso. Hay un par de hipótesis que hemos trabajado con ustedes, desde el tema de monitoreo, desde el tema del esquema de evaluación, etcétera. Pero esto ha sucedido. Los estados han dejado de evaluar sus propias prioridades por utilizar sus propios recursos para solventar esta situación. Todos tienen indicadores, tienen matrices de indicadores. Sin embargo, básicamente ninguna entidad federativa se mete a revisar, a probar, a calificar los indicadores. Hay un reto importante en la calidad de las matrices que se han generado, en la calidad de varios de los indicadores que se han generado. Sí hay procesos, pero más de los indicadores macro, de los indicadores que están asociados a su planeación. Ahí sí hay buenas prácticas, por cierto, en este ejercicio. Pero los indicadores que tienen sus programas todavía falta profundizar en esta calidad. Falta la coordinación de los distintos actores e instancias de evaluación. Es un factor que ayuda y que favorece crecer en los instrumentos de evaluación, pero también es un factor que limita y que va generando obstáculos para que crezcan y se desarrollen mejor los procesos de evaluación en las distintas entidades federativas. Esta coordinación importantísima entre los diferentes actores de evaluación. Y por último, el reto compartido, no solamente de ustedes entidades federativas, también de la federación y también de otros países, es cómo seguimos haciendo útiles estos instrumentos. No se trata solamente de generar instrumentos de monitoreo de evaluación, se trata de retroalimentar las políticas públicas. Y los instrumentos de evaluación son un primer piso, son un primer escalón. Justo por eso, el siguiente año, en la siguiente medición, vamos a tener un nuevo índice de monitoreo y evaluación, con nuevos elementos, con nuevas articulaciones que busquen atender estas problemáticas. Y que vayamos entonces todos justos a buscar un mejor reforzamiento del uso y de las mejores prácticas de política pública para poder retroalimentar esos ejercicios de monitoreo y evaluación. Muchísimas gracias.